mis hermanos y amigos, que el Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo y les continúe guardando. Una vez más, gracias por la oportunidad de compartir con el pueblo de Dios la palabra de Dios. Ojalá que Dios pueda bendecir a cada uno de nosotros y que al considerar el tema de esta noche, cada uno de los que estamos conectados podamos ser visitados por Dios y tener un encuentro íntimo con el Señor Jesús. Y habiendo dicho eso, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una vez más que nos ilumine. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar conectados aquí esta noche. Bajo tu reino, bajo tu dirección, nada ocurre por accidente y esta noche no es la excepción. Te pedimos, Padre, que en la medida en que nosotros podamos meditar en tu palabra, tú puedas revelarnos la verdad de una manera refrescante, diferente, distinta, y que tu palabra, que ha de ser sembrada, pueda germinar en alguna vida que todavía no te conoce. Te lo pedimos en Cristo Jesús, para su honor y para su gloria. Amén. Es mi propósito compartir durante estos días lo que coloquialmente he llamado los mensajes para la cuarentena. Este sería entonces el segundo mensaje de la serie. Y he querido hacerlo porque aunque los templos estén cerrados, la iglesia sigue en pie. Recordemos que ni el coronavirus, ni los desastres naturales, ni los ataques de dentro y fuera, ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Es necesario entonces que los creyentes continuemos siendo alimentados con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Decía en la oración que en el universo de Dios nada ocurre por accidente, que todo está destinado en última instancia a glorificar a aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios o lo manda o lo permite, pero en todos los casos Él está en control. Así que yo creo que Dios está usando este tiempo excepcional para tratar con su pueblo. Situaciones como estas son las que deben hacer que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por tanto, es este periodo especial el que debemos aprovechar para revisar nuestra relación personal con aquel que por su gracia nos salvó. Las últimas noticias sobre el coronavirus indican que la situación mundial está empeorando y que nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos de nuestra generación. En un mundo globalizado e interdependiente, esta pandemia está afectando todos los estamentos sobre los que está estructurada nuestra sociedad. El sistema de salud, el comercio, la industria, la sociedad humana y las relaciones en sentido general. Sin embargo, hay otro virus que ha estado infectando de manera sistemática, no ahora, sino a toda esta generación de creyentes. Es el virus de la tibieza espiritual. Y si tenemos un coronavirus, a este pudiéramos llamarlos el tibiezavirus. En su afán de parecerse más al mundo que a Cristo, la iglesia ha entrado en un periodo de autocomplacencia, de hedonismo y apatía ante las verdades fundamentales de la Escritura, como la santidad, el celo evangelístico y otros aspectos. Un buen síntoma de ello es que cada vez menos se predica de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero de eso hablaremos en otro de los mensajes para la cuarentena. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen los mensajes dirigidos a 7 iglesias históricas que existían en el Asia Menor y en las que Juan el Apóstol tuvo un amplio ministerio. Dichas iglesias representaban 7 condiciones que han existido simultáneamente en cada siglo de la historia de la iglesia. Estas cartas contienen exhortaciones, advertencias, recriminaciones y reconocimientos que pueden y deben ser aplicados a las iglesias hoy día. En el capítulo 1, versículo 11 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le da a Juan la siguiente orden. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como podemos observar en el mapa, estas 7 iglesias estaban ubicadas en diferentes puntos del oeste de lo que hoy es la moderna Turquía. Estas iglesias eran reales, pero hablan de todas las iglesias de todos los tiempos. Cada mensaje de estas iglesias se aplica a nosotros en el día de hoy. En primer lugar, nos hablan de manera profética de la era de la iglesia. Comenzando con Éfeso, una iglesia cuyo amor se estaba debilitando y enfriando,
y terminando con la Odisea, una iglesia que era tibia. En segundo lugar, nos hablan de manera práctica. No existe un problema al que las iglesias de hoy tengan que hacerle frente, que no se trate ya en los comentarios a estas 7 iglesias. En tercer lugar, nos hablan de manera poderosa. Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cuarto lugar, nos hablan de manera presente. No se trata simplemente de lo que Dios ha dicho, se trata de lo que Dios dice en el día de hoy. Y por último, nos hablan de manera personal. No es lo que Dios dice en sentido general, es lo que Dios nos dice a nosotros, a ti y a mí, la iglesia que Él ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo, derramada en la cruz del Calvario. La iglesia se compone de personas como tú y como yo. Así que abramos nuestros oídos esta noche, abramos nuestras mentes y nuestros corazones a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este mensaje. El mensaje que Cristo le dirige a la iglesia en la Odisea puede ser usado como un magnífico termómetro espiritual. Lo que el Espíritu dice a esta iglesia, también lo dice al creyente como individuo. Así que aprovechemos este periodo de cuarentena para ver cómo anda nuestra temperatura para las cosas de Dios. Leamos Apocalipsis entonces, capítulo 3, 14 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hablemos un momento sobre la ciudad de la Odisea. Durante el Imperio Romano, esta llegó a ser la ciudad más rica del Asia Menor. La Odisea estaba bendecida por una tierra fértil y por tanto poseía ricos pastos para la crianza de ovejas. Los ganaderos locales lograron conseguir la producción de una lana negra, suave y brillante que tenía gran demanda en todo el Imperio Romano. Así que se hicieron muy ricos con la venta de este producto. Además, la Odisea era conocida también por su escuela de medicina. Producía un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Encima de eso, la ciudad era también un centro bancario importante y próspero. Ese era, como diríamos, el Wall Street de ese tiempo, una ciudad rica, famosa y muy visitada. Pero el orgullo de los laodicenses se reflejaba también en la iglesia levantada allí. Así que la Biblia menciona la tibieza general y la indiferencia espiritual de dicha congregación. El Señor Jesucristo empieza su mensaje a esta iglesia con la frase, he aquí el amén. La palabra amén significa así es o que así sea. Nota que en este caso la palabra amén está escrita con mayúscula, significando que Cristo no dice simplemente amén, Él es el amén. Diga lo que diga, tú puedes contar con ello. Su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Cristo no miente y te dirá esta noche exactamente lo que necesitas escuchar, no lo que quieres oír. Cristo es además el testigo fiel y verdadero. Él es el comienzo de la creación de Dios porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Y Él es el soberano Señor de la iglesia. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan nos presenta al Señor Jesucristo de pie en medio de 7 candeleros de oro alimentados por aceite. Esos candeleros
son una ilustración de la iglesia, que es la luz del mundo, o que debería serlo. Dice Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo te voy a preguntar, y contéstale solo a Dios, en tu trabajo, donde tú trabajas, en la universidad, donde tú estudias, la gente que te ve, los gentiles, los incrédulos, ¿pueden considerarte como luz? ¿O tú eres como los bombillitos de Navidad que prenden en diciembre y se apagan en enero? El Señor dijo también lo siguiente, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mi hermano, puedes estar seguro de que Él se encuentra hoy en medio nuestro, aún de manera virtual, como nos estamos reuniendo y con un mensaje impactante para ti. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo le aplica el termómetro a la iglesia en la Odisea, y cuando lee la temperatura parece que menea la cabeza y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mi hermano, es tiempo de despertar y darte cuenta hoy de que todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Debido a que la Odisea era una ciudad próspera, sus ciudadanos gozaban de un estilo de vida muy cómodo. Escucha, en el siglo I, hace 2000 años, ellos preferían el agua fría para beber y el agua caliente para bañarse. El agua caliente venía por tuberías desde unas fuentes situadas a 12 kilómetros al sur, y el agua fresca venía de manantiales cercanos. Pero en el camino, el agua caliente se cruzaba a veces con la fría, de manera que llegaba tibia a la ciudad. Esta agua estaba también llena de sedimentos y provocaba muchos problemas estomacales. Así que las quejas de los residentes locales eran frecuentes. Y Cristo usa entonces un paralelismo para decirle a la iglesia, ojalá fueses frío como para beber, o caliente como para bañarse, porque así me serías útil. Pero como eres tibio, siento lo mismo por ti, lo mismo que sientes por tu agua. Tú me enfermas. Si ellos hubiesen sido fríos como el hielo, hubieran podido reconocer su profunda necesidad de Dios, pero tampoco estaban hirviendo con las cosas santas. Como dice José Grau, hay más esperanza para el frío que para el indolente. De un incrédulo como Saulo sacó el Señor el gran apóstol de los gentiles. En cambio, el rey Agripa se quedó en un casi cristiano. Dice Iván Barjuk, deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestros días. Piensan de ustedes mismos que no son ateos, pero es que resulta difícil también llamarlos hijos de Dios. Parecen como no estar en el mundo, pero miran siempre al mundo, al igual que la mujer de Lot. Sus almas están divididas en dos. En el templo son santos, pero fuera de él mundanos. Debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón, las almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia Mamón. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. El calificativo de tibio sugiere que los cristianos en la Odisea eran lo suficientemente tibios como para llevar a la gente a pensar que eran una iglesia de Dios, y tan repugnantemente tibios en las cosas divinas que, escucha, le daban asco al Altísimo. Resultado, Cristo los rechaza con un disgusto extremo. Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El griego original dice más exactamente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, indicando que aunque esta iglesia está bajo una seria amenaza del Señor, todavía tiene chance de arrepentirse y volver al buen camino. La misma oportunidad que tenemos tú y yo en esta noche. La palabra griega, que se traduce como vomitaré, es de la que derivamos nuestra palabra española emético. Y un emético es un agente que induce el vómito.
Y vea qué coincidencia, el agua tibia sirve como emético. Dios dice entonces que hay un pecado tan vil, tan repugnante, que le produce náuseas. Y ese pecado es la tibieza. Yo todavía no he encontrado en la Escritura ninguna referencia a un pecado al que Dios llame o al que Dios considere que le produce náuseas, excepto a este pecado de la tibieza espiritual. ¿A quién cree usted que le habla nuestro Señor? No es a aquellos que odian a Cristo. Esos están ya fríos y a la espera del juicio. Tampoco les está hablando a aquellos que están llenos de pasión por Él y de fuego por su gloria. En cambio, Dios le está hablando a aquellos que están en el medio, a los cristianos autosuficientes, a los autocomplacientes, a los poco entusiastas, a los apáticos. Y lamentablemente, la mayoría de la gente que asiste a las iglesias cae en esta categoría, y eso es para romper el corazón. Mi hermano, ¿cómo sabes si eres tibio? Vamos a ver algunas áreas en tu vida y en la mía que podemos examinar. Número 1, la santificación. Una niñita oraba así: Señor, hazme buena, no demasiado buena, solo lo suficiente para que no me den una pela. O sea, ella quería seguir haciendo sus travesuras, ¿verdad que sí? Pero considera que su madre la considerara como buena. Pues así es como muchos cristianos se sienten con respecto a la santidad personal. Consideran que la santidad está pasada de moda. Y Jesús conocía muy bien a esta clase de indiferencia cuando dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mi hermano, ¿tienes el deseo personalmente de ser santo delante de Dios para honrarlo con tu vida? Porque puede que cantes de manera gloriosa los domingos en la iglesia, pero ¿hay celo en tu corazón por la santidad de Dios? No estoy hablando de una perfección sin pecado, eso no lo podremos lograr en esta vida terrenal, sino de la meta que debemos imponernos de vivir una vida santa para Dios, todos y cada uno de los días. Nuestras iglesias están llenas de personas que viven al borde de la santidad. Por ejemplo, no dirán mentiras descaradas, pero dicen mentiritas blancas. Tal vez no roben, pero no pagan sus deudas, ni dan su diezmo y ofrenda al Señor. No cometen adulterio, pero se entretienen mirando cosas sucias en la internet y en la televisión y riéndose de chistes obscenos. Segundo síntoma de tibieza, las Escrituras. ¿Verdaderamente amas la palabra de Dios? No solo cuando te encuentras sentado en la iglesia en un estudio bíblico, sino cuando estás solo. ¿Sientes tú hambre por la palabra? ¿Deseo de abrir el libro santo y leerlo? Qué triste saber que el cristiano promedio nunca ha leído toda la Biblia. Y yo te haré ahora la pregunta más difícil de todas. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia en comparación con el tiempo que pasas en Facebook, en WhatsApp, en Snapchat, navegando en internet, leyendo el periódico o mirando la televisión? Todo el mundo vive conectado con los 5 continentes todo el día. Pero tiempo para la palabra, ay no tengo tiempo. Si eres como la mayoría de los cristianos, pasas más tiempo con las algarrobas de este mundo que con la palabra viva de Dios. Somos tibios en cuanto a las Escrituras. No amamos la palabra de Dios como debiéramos. Tercer aspecto, la oración. Y este sí es un síntoma gravísimo de tibieza. El cristiano promedio no pasa ni 10 minutos al día intercediendo a favor de los demás, y eso es una vergüenza, mis hermanos. Se ha dicho que el 90% de las oraciones de los cristianos, escucha, son algunas palabras de gracias por los alimentos a la hora de comer. Debemos aprender a orar, debemos aprender a interceder, debemos aprender a rogar. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar la oración eficaz, santificar nuestras vidas y creer en el poder del Dios al cual oramos. Y qué mejor escenario para empezar a calentarnos en la oración que este escenario de cuarentena por la pandemia del coronavirus. Cuarto lugar, el servicio. Alguien dijo con mucha razón: el cristiano que no sirve, no sirve. Porque el servicio es la evidencia palpable del amor y una de las maneras en la que demostramos el cambio producido por Cristo en nuestras vidas.
precisamente lo mostramos mediante nuestras obras. El mundo será lo que debe ser cuando la iglesia haga lo que tiene que hacer. Además de que los que no viven para servir a sus hermanos son inservibles para Cristo. Quinto lugar, la asistencia a los cultos. ¿Dónde están los hermanos que prefieren estar un día en el patio de la iglesia que 1000 fuera de ella? Como decía el rey David. Hermano, ¿por qué ya no te congregas como cuando tenías el primer amor por Cristo? ¿Será que te da vergüenza que te vean venir a la iglesia? ¿O será que le tienes miedo a las críticas o las burlas de los que se dicen tus amigos? O a lo mejor te consideras un cristiano de la secreta. Permíteme decirte que eso es imposible, porque o el cristiano acaba con el secreto o el secreto acaba con el cristiano. El más sabio sabe que es un ignorante para Dios, y el más fuerte sabe que es débil a la tentación. Nadie puede vivir la vida cristiana si descuida la comunión de la iglesia. Alguien dijo sabiamente que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. En este tiempo en que nuestros templos están cerrados, pregúntate, ¿me está haciendo falta congregarme con los hermanos allá en el templo? Si te está haciendo falta, si tienes esas ansias y ese deseo, estás en buen camino. Estás caliente en cuanto a esto de la asistencia a los cultos. Pero si eres indiferente en cuanto a ello, si quizás hasta te alegras de que no haya culto porque no tienes obligación de asistir, entonces hay un serio problema de tibieza virus en tu vida. Otro síntoma de la tibieza es la pasión por las almas. ¿Dónde están los hermanos que invitan al culto a las personas que no son salvas? ¿A cuántos conoces que no se avergüenzan de repartir tratados y hablarles a otros de Cristo? Donde quiera, mi hermano, que hay un cristiano, hay un misionero. Y donde quiera que hay un inconverso, hay un campo misionero. En séptimo lugar, el canto. La parte más importante de una canción no es que esté en el tono perfecto y que se hayan memorizado todas las palabras. Lo más importante de una canción es que se cante en el Espíritu. Ninguna persona, y lo he dicho antes, que no esté llena del Espíritu Santo debería cantar en un coro, ni tocar un instrumento, ni siquiera cantar en un grupo de alabanza. Nosotros debemos cantar con alegría, debemos cantar con convicción. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, escribe el salmista. Yo creo que este tiempo de reclusión es bueno para sintonizar una buena emisora cristiana con buena música. Hay muchas en internet. Ahí me topé con una que se llama, por ejemplo, Tropicalísima FM Cristiana. Hasta ahora no he escuchado nada raro, pero la idea es que las alabanzas que ponen uno puede aprovecharlas para entonar cánticos a Dios en medio de esta situación de temor. El canto tiene un efecto reconfortante en nuestras almas, mucho más cuando tiene que ver con el canto a nuestro Padre Celestial. Claro, debo hacer la advertencia, hay muchas emisoras, hay de todo en internet, y como en todo, debemos obedecer el consejo apostólico, escudriñadlo todo y retened lo bueno. En octavo lugar, el testimonio. A algunos les da vergüenza traer una Biblia al trabajo y ponerla sobre sus escritorios. Algunos se avergüenzan del Señor Jesucristo y ni siquiera inclinan sus cabezas para dar gracias por la comida cuando están en un lugar público. Los cristianos tibios traicionan a Cristo ya que son la excusa de los pecadores. ¿Cuántas veces no nos topamos con personas que dicen que no se convierten por el mal testimonio de un cristiano tibio? ¿Sabes qué? Los cristianos tibios le han hecho más daño a la causa de Jesucristo que todas las prostitutas, que todos los pornógrafos y que todos los traficantes de droga juntos. ¿Por qué tú crees que nuestro Señor Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente? Porque Él prefiere tenerte en contra que fingiendo que lo amas con un corazón tibio. En noveno lugar, el diezmo y la ofrenda. El dinero es un termómetro espiritual por excelencia. Así que un cristiano tibio no querrá honrar a Dios con sus bienes. No está en condiciones de adorar a Dios con su ofrenda, ni mucho menos dar su diezmo para la obra del Señor. Dios es el dueño del oro y de la plata, pero se vale de sus hijos para proveer para su obra. En este sentido, un creyente tibio se autodescalifica para servirle al Señor y a sus hermanos.
Nos aferramos a nuestra plata y a nuestro oro con todas nuestras fuerzas. Le robamos a Dios al no dar nuestra ofrenda y usamos nuestro poder y nuestro intelecto para nuestra propia gloria. Oramos sin fuerza, damos sin sacrificio, manchamos nuestro testimonio y entonces nos asombramos de que sembremos sin cosechar. ¿Por qué la tibieza es tan dañina? Porque nos predispone para otros pecados. El cristiano tibio es presa fácil para el diablo. Pongamos un ejemplo. Una pareja de esposos está felizmente casada, pero la esposa comienza a sentir menos y menos pasión. Comienza a ver telenovelas y a soñar despierta acerca de otra vida fuera de su hogar y de su matrimonio. Un día conoce a un hombre que parece personificar a todos los hombres que ha visto en la novela, y antes de darse cuenta, su corazón tibio la lleva por el camino de la infidelidad. En otra ocasión, un hombre casado abre su cuenta de Facebook y recibe una invitación de su exnovia para que lo añada como amiga. Empieza a ver las fotos, que la mayoría son sensuales, empieza a recordar pasiones pasadas, a cavilar y a soñar despierto. Empieza a chatear con ella, primero inocentemente, pero con el tiempo empieza a subir el tono de la conversación y lo último que se sabe es que lo vieron saliendo de una cabaña con una que no era su mujer. Hermanos, yo no me estoy inventando todo eso. Eso es real y es real aún dentro de la iglesia. ¿Cuál es la causa de la tibieza? La indiferencia de los laodicenses estaba causada por su ignorancia. Ni siquiera sabían cuál era su necesidad. En Apocalipsis 3:17, Cristo resume la causa de su tibieza en dos frases. Tú dices y no sabes. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El cristiano tibio, por lo general, es el último en saber que es tibio. No hay persona más ciega que la que se niega a ver, y no hay persona más sorda que la que tiene oídos, pero no quiere oír. Por eso Dios dice en esta noche, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la cura para la tibieza? Leamos nuevamente Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Los laodicenses estaban necesitando el oro de la gloria de Dios que había pasado a través del fuego. Necesitaban las vestiduras de la santidad de Dios. Necesitaban poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y eso es lo que con urgencia necesita la mayoría de los cristianos hoy en día. Vuelvo y digo, este es un tiempo perfecto para que apartemos la vista de las cosas materiales y nos enfoquemos en las que son eternas, las cosas celestiales. ¿Qué le sucede a alguien que es tibio? Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y yo te pregunto, ¿amas al Señor tu Dios con todo tu corazón? Porque si no es así, ¿estás dispuesto a arrepentirte? Porque si no lo haces, Él te reprenderá y te castigará. No puedes entrar muy campante al cielo en una condición tibia sin que Dios te salga al encuentro y te castigue primero. Y eso es prueba de su amor por ti. Su palabra dice, arrepiéntete de tu tibieza. Y el Señor dice con gentileza, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que notar que Dios le está hablando a cristianos, no a incrédulos. Hermanos, cuán increíble que Cristo pueda ser retenido fuera de su propia iglesia, y cuánta misericordia la suya en continuar pidiendo entrada. Mi hermano, yo espero que tú y yo hayamos podido escuchar la voz de Dios hoy y en consecuencia tomemos una decisión ahora. Dice segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es el nombre de ese pueblo? Mi iglesia. ¿Sobre qué pueblo es que se invoca el nombre de Dios? Su iglesia. Y oraren, porque no están orando,
y buscaren mi rostro, porque no lo están buscando, y escucha lo próximo, y se convirtieren de sus malos caminos, porque están en pecado, entonces, requisito, yo oiré desde los cielos. Hasta entonces no me hablen, no me oren, no me pidan, y perdonaré sus pecados, y sanaré, no su tierra, sanaré la iglesia. Dios te está hablando a aquellos que son de la iglesia, pero que están tibios. Él te dice ahora, estoy llamando a la puerta de tu corazón. Por favor, déjame entrar. Qué amoroso es el Señor. Cuánto te ama, aunque seas tibio. Entonces, es hora de calentarte de nuevo. No dejes pasar este momento. Haz a Cristo de nuevo el Señor de tu vida. Y Dios le está hablando también a aquellos que están en la iglesia, pero que no son salvos. Mi amigo, si toda esta reprensión la hace Dios con su iglesia, ¿qué tú crees que Dios hará con aquellos que persisten en rechazar a su Hijo Jesucristo? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el que está contra él, a la larga, sale perdiendo. Por eso yo te invito a que en este momento, ahí donde estás, si tú no tienes una relación personal con Jesús, le entregues tu vida en esta hora. Él no promete librarte de la pandemia, pero sí te promete que en medio de la aflicción, en medio del temor, en medio de la incertidumbre, en medio del miedo, tú tendrás paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la promesa de que Él estará contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Antes de concluir, yo quisiera agradecer a la gente del circuito TV y radio Farovisión, canal 21 y 22 de Río San Juan. En la persona del periodista Nengo Paredes. Gracias, Nengo, por transmitir estos mensajes, no solo a través de la televisión, sino en su página de Facebook Live. Mañana, a la misma hora, continuamos con la tercera entrega en la voluntad del Señor. Así que le invitamos a unirse a nosotros en esta serie de mensajes bíblicos para este tiempo de cuarentena. Y así dejo abierto el tiempo de la oración en cadena. Los hermanos del Templo Bíblico de Emaús están en estos momentos unidos en esta cadena de oración virtual. Mi hermano, mi hermana, yo te invito a que ahí donde estás, a solas o en familia, te unas a nosotros en este propósito. Yo haré la oración inicial y luego entra tú en comunión con Dios por medio de tu oración personal. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta hora de compartir con tu pueblo la palabra tuya. Señor, en esta noche tu iglesia viene delante de ti, postrada en humillación. Padre, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado y que necesitamos arrepentirnos. Oh Señor, por eso en esta hora tu pueblo, obedeciendo a 2 de Crónicas 7:14, tu pueblo se humilla. Tu pueblo sobre el cual tu nombre es aparentemente invocado en muchas ocasiones. Ese pueblo, el que tú salvaste por Jesucristo, el que fue comprado a precio de sangre, ese pueblo en esta hora se arrodilla delante de ti, Señor, para pedirte perdón. Padre, perdón por haberte fallado tantas veces. Señor, cuántas veces nos hemos entibiado en tantos aspectos de la vida cristiana. En esta hora, Señor, reconociendo nuestra falta, pidiendo tu perdón y recibiendo ese perdón, es que nos atrevemos, Señor, entonces a expresar nuestras peticiones. Padre, tú sabes la situación en que está atravesando el mundo. Tú sabes que tus hijos también están experimentando la misma situación de peligro. Por eso, Señor, tú que eres el Dios de toda paz, tú que has prometido que no nos dejarías ni nos desampararías, en este momento, Señor, invocamos esa promesa para que tú traigas paz a nuestros corazones, para que traigas aliento, Señor, a nuestros espíritus decaídos. Padre, ten misericordia de esta sociedad, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de nuestro mundo, oh Dios. Padre, tú tienes el poder, eres todopoderoso, oh Señor, y con una sola palabra puedes destruir este virus que está circulando. Oh Señor, pero siempre, como dice tu palabra, nosotros nos sometemos a tu voluntad, que se cumpla la tuya y no la nuestra. Padre, en esta hora, nosotros entonces estamos orando, elevando este clamor, Señor, por esta situación. Padre, nosotros entendemos
que no debería ser una sorpresa para tu pueblo, porque ya está predicho en las Escrituras. Sobre todo a medida que nos acercamos al final, las pestes y las enfermedades se iban a multiplicar una tras otra. Oh Señor, permite que estemos aferrados en esta hora a la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. Oh Señor, en esta hora nosotros pedimos no solo tu protección, sino tu paz bendita, tu paz divina, de manera que en sosiego, aquí donde estamos, orando, clamando, podamos entender también la promesa de que ciertamente ahora está más cerca nuestra salvación que el día cuando creímos. Señor, oramos por tantas personas que están afectadas de este virus, Señor. Ten misericordia allí donde están. Visítales, Señor. Trata con ellos, de manera que puedan tener un encuentro personal con aquel que es, que era y que ha de venir, tu precioso Hijo Jesucristo. Padre, seguimos en oración permanente, porque tú te places cuando tus hijos oran. Oh Señor, tus oídos siempre están atentos al clamor de los justos, y por eso, Señor, nosotros nos atrevemos a venir en esta hora para hallar gracia para el oportuno socorro. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Continuemos ahora con la cadena de oración.